Hoy vamos a hacer la clase de series de Fourier, que es un tema que solamente entra en el ámbito de las clases teóricas. Tengo entendido que en el práctico Paola no da práctico de esto, así que vamos a hacer esta clase, todo el teórico y algún ejemplo de serie de Fourier, y la clase que viene, en todo caso, yo tengo 2 cursos, entonces para que los llevo paralelos, doy el mismo tema en los 2. Entonces, con el otro curso, una sola clase le pude dedicar a serie de Fourier porque el lunes es feriado, que es la otra, sería la segunda clase. Pero con ustedes tengo este miércoles y el miércoles que viene. Entonces vamos a poder hacer 2 clases para resolver algunos ejemplos. Hay que prepararse para hacer integrales, porque esto hay que resolver muchas integrales. Entonces hacemos un par de ejemplos la clase que viene, además de lo que hagamos hoy, y con eso damos por cerrado serie de Fourier y entramos a la última bolilla, sería de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Vemos la forma exponencial, Santiago, no sé quién me preguntó, Enzo. Vemos la forma exponencial, pero nosotros vamos a trabajar con la forma trigonométrica. La voy a dar a la forma exponencial ahora, pero nosotros usamos la forma trigonométrica porque en la forma exponencial se trata de una función de variable compleja y nosotros en análisis hacemos funciones de variable real. ¿De acuerdo, Enzo? Siempre se va a poder llevar la expresión de una a la otra de todas formas, así que no sería demasiado grave. Bueno, entonces yo voy a compartirles ahora voy a compartir unas cuantas pantallas que vamos a necesitar. Profe de serie de Fourier, entonces al práctico no entra, pero sí entra al teórico. Claro, Paola no va a dar práctico de serie de Fourier. ¿En qué anda Paola? ¿Qué está dando? Yo falté ayer, no sé bien. Ya terminó de dar, profe. Falté, no puede ver. Ya dice que completó el práctico. O sea, para ella ya terminó todos los temas del año. Claro, el que dio fue ecuación diferencial de segundo orden por variación de parámetros. Ajá, ok. Bueno, en ese caso, si ella ya no va, ¿cuándo toma el parcial ella? ¿No dijo nada? Martes 26 de octubre. Ajá, ok, la semana que viene no tienen clase con ella, porque el martes creo que es feriado. ¿El martes es feriado? No, No el sé lunes, si el martes, profe. el lunes, profe. Bueno, en Ah, realidad el bueno, martes, pero el lunes. sí, 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 entiendo. O sea, sí, tienen clase la semana que viene entonces, con ella. ¿Van a hacer como una clase de repaso o algo así? Porque si ya acabó con todos los temas. El martes que viene es martes 12 y van a tomar para dar algún tema de repaso o para hacer algún ejercicio más sobre lo que ya han visto. Y después vendrá el parcial, si lo va a tomar el 26. ¿Me equivoco? ¿O vamos bien? Tendremos una clase más en el 19. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ya voy a hablar yo con ella. Ustedes siempre conéctense al horario de ella, por las dudas. Ya voy a hablar yo con ella porque si puedo usar su clase porque no la va a usar ella, ¿sí? Porque ya terminó, ahí me va a venir bien por ahí aprovechar esa hora de clase para acelerar un poco esto en vez de esperar todas las semanas, ¿se entiende? Entonces doy el tema y nomás hacemos algún ejercicio, algún ejemplo y puedo tomar o repasar o qué sé yo, si ella no va a usar la clase.
En caso de que ella use la clase, de todas formas, después del parcial y del recuperatorio y todo eso, si ella libera su horario, lo voy a tomar yo porque tengo que tomar los coloquios de aprobación directa. Y necesito horas de clase para tomar los coloquios de aprobación directa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Así que no dejen de conectarse lo mismo ustedes por las dudas. Total, siempre... a ver qué dice Juliana. Se le cortó la luz la clase pasada, leyó el PDF y le quedó una duda de cómo, de cuándo aplicar cada método, cómo diferenciar. De cómo diferenciar cuándo va a aplicar cada método. Ok, la clase pasada. Clase pasada era variación de parámetros. ¿Ese era el tema, Juliana? Ok. Bueno, te cuento, Juliana. Vos tenés que mirar tu ecuación diferencial de segundo orden y fijarte en el segundo miembro de la ecuación diferencial. A ver, dame un minutito, por favor. Porque es más fácil si uso una filmina. Dame un segundito. Cuando tenés una ecuación diferencial de segundo orden, Juliana, vos tendrías que mirar el segundo miembro. Este es un formato general de ecuación diferencial de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Entonces vos de esta ecuación diferencial tendrías que mirar cuál es R de X. Esto es una función de X. Si vos miras en este segundo miembro que resulta que es una constante, este segundo miembro es un número 5, por ejemplo, o este segundo miembro es un polinomio en X, por ejemplo, X cuadrado más 3X. O vos mirás este segundo miembro y es una constante por una exponencial, por ejemplo, 7 por e a la 2x. O mirás este segundo miembro y es un seno o un coseno, o una exponencial por un seno o un coseno. Si es uno de esos 5 casos, entonces podés aplicar coeficientes indeterminados. Si acá dijera, por ejemplo, secante de X, logaritmo neperiano de X, 3 sobre X, que no es un polinomio, o raíz cuadrada de X más 5, no podés aplicar coeficientes indeterminados. Coeficientes indeterminados solamente se aplica en el caso de que sea R de X una constante, o R de X un polinomio, o R de X una constante por una exponencial, o un seno, un coseno, una exponencial por un seno o una exponencial por un coseno. Y cualquier combinación de estos 5 casos. Podrían ser sumas o productos de esos casos, un polinomio más una exponencial o cosas así. ¿Se entiende eso? En esos casos, podés aplicar coeficiente indeterminado. En los otros casos, no podés aplicar coeficientes indeterminados. Así que te vas a ver obligada a usar variación de parámetros. ¿Sí?
Sí, Todos los casos en los que vos aplicás coeficiente determinado se pueden resolver también por variación de parámetros. Este método sirve siempre. Pero hay muchos casos que no se puede resolver nada más que por variación de parámetros, porque coeficiente indeterminado no te da la solución. ¿Estamos? sí, profe Centenio, muchas gracias. No, de nada. Bien, volvamos a la clase de hoy. Entonces voy a volver a compartir lo de serie de Fourier. Son varias cosas. Las voy a ir mostrando después durante la clase. Ahí están viendo unas filminas que dicen series de Fourier. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora van a ver que esto son 24 filminas, es bastante tema. Así que, y como no hay mucha aplicación en el práctico sobre esto, me gustaría que paren las antenas y pregunten, porque es la única clase a la que le puedo, sí pedir presente, Valentín, pone presente. Es la única clase a la que le puedo dedicar esto. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es ver qué es una serie de Fourier y en qué caso me conviene aplicarla, o puedo, digamos mejor, es lícito aplicarla. Nosotros vimos otras series antes, ¿se acuerdan? ¿Qué series vimos antes de infinitos términos? Taylor y McLaurin. Eso, perfecto. ¿Para qué servía Taylor y McLaurin? O Taylor nomás, total, McLaurin es un caso particular. ¿Para qué las usábamos? Para Ah, aproximar funciones mediante un polinomio. Ok, digamos, yo conozco el valor de la función en un punto, eso necesito conocerlo, el valor de la función en un punto, y sé que la función es una función buena, digamos, suavecita, que no tiene ni picos, ni cortes, ni discontinuidades. Es una curva suave, continua. Si yo conozco el valor de esa función suave, buenita, digamos, entre comillas, en un punto, y quiero calcular el valor de la función en otro punto, Taylor me dice que puedo calcular el valor de la función en cualquier otro punto. Basta con que yo calcule, yo sepa cuánto vale en un punto. Y me permite, con un polinomio de infinitos términos, conocer el valor de la función en cualquier otro punto de su dominio. Entonces, eso es lo que dice acá. Yo voy a poner acá, a ver, me está molestando el menucito este. Denme un minuto. Fíjense que yo tengo acá la función seno, ¿sí? En negro. Y la función seno es una función de las que llamamos buenitas, digamos. Es una curva continua y suave. No tiene picos o vértices o saltos bruscos. Es suavecita, es derivable y continua en todos sus puntos. Además, yo conozco el valor de la función en cero. Yo sé que seno de cero es cero. Y quiero el valor de la función en cualquier otro punto. Quiero toda la función que me dé la gana. ¿Sí? Entonces, puedo aproximar esa función
a un polinomio de infinitos términos. Mientras más términos, más parecida a la función que estoy buscando. Fíjense acá, sale el número de términos del polinomio que estoy usando. Primero un término y aproximo toda esta función a una recta. Dos términos y la aproximo a una recta más una cúbica. Después a una de quinto grado, después a una de séptimo grado, después a una de noveno grado, y cada vez más parecida a mi función seno. ¿Se entiende lo que hago? Las sucesivas funciones que aparecen ahí son las funciones a las que estoy aproximando seno. Mientras más términos uso, más parecido al intervalo en el que yo tengo graficada la función. ¿Sí? Ok. ¿Por qué les dije que la primera función, si ustedes miran, todos estos polinomios que yo estoy graficando acá, primer grado, tercer grado, quinto grado, ¿cómo sé que son de primer grado, de tercer grado, de quinto grado? ¿Cómo sé eso? ¿Por qué sé que no es de segundo grado? ¿Cómo me doy cuenta? Por la cantidad de raíces. ¿Chan? Sí, esa sería una forma, pero es muy engorroso lo tuyo. Más fácil. No sé, profe. Más fácil. Fíjate, todas las funciones a las que aproximo, todas tienen una rama para arriba y una rama para abajo. Nunca tienen las dos ramas para arriba o las dos ramas para abajo. ¿Cuáles son las que tienen una rama para arriba y una rama para abajo? Los polinomios en los que solo aparecen los términos impares. Los polinomios de primer grado, tercer grado, quinto grado, séptimo grado. ¿Sí? Porque la cuadrática o la de cuarto grado o la de sexto grado tienen las dos ramas para arriba o las dos ramas para abajo. Y esta siempre tiene una rama para arriba y una rama para abajo. Otra cosa que me puedo fijar es que miren, cambian el sentido de las ramas, ¿ven? Una vez esta es decreciente y la otra vez es creciente, decreciente, creciente. ¿Se entiende eso? ¿Y eso qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, x al cubo es creciente, cuando un polinomio de tercer grado es creciente. ¿Hola? Cuando lo del segundo es menor. ¿Más fuerte? Nicolás me dice, yo diría cuando aumente la dirección de las X. Sí, sí, eso es cierto. ¿Cómo me doy cuenta que aumenta la dirección de las X? Cuando el término de mayor grado es positivo y cuando el término de mayor grado es negativo, es decreciente. O sea, X al cubo es creciente, menos X al cubo es decreciente. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, fíjense que si yo miro esto, me puedo dar cuenta, primero, que son todas las aproximaciones polinomios de grado impar, porque tiene una rama para arriba y una para abajo. Y que además, cada término va alternando el signo. Un término positivo, un término negativo, un término positivo, un término negativo. ¿Estamos? Si ustedes agarran seno de X y lo desarrollan con Taylor, van a ver que obtienen un polinomio en el que solo están las potencias impares. Por ejemplo, primera potencia, tercera, quinta, séptima, novena,
nunca aparece un término de exponente par. Todos son términos de exponente impar. Y además los términos son más, menos, más, menos, más, menos. Por eso se ven así. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque seno es par o impar. La función seno es una función par o impar. ¿Cuándo una función era El seno es par? impar. El seno es impar. ¿Cuándo una función era par? Cuando el resultado de... ¿Cómo era? ¿Puede Por ser ejemplo, que f de x era igual a menos f de menos x? sí, señor. No, igual a f de menos x. F Ah, de igual x, a f de menos x. claro, valores opuestos del dominio, Da el mismo 2 y resultado. menos 2, tienen el mismo valor en la imagen. ¿Se entiende? Por ejemplo, x al cuadrado es una función par, porque para 2 y menos 2 vale 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. ¿Y cuándo es impar? Impar es cuando a valores opuestos del dominio le corresponden valores opuestos en la imagen. Por ejemplo, x al cubo o seno de x también. Que quiere decir que el seno de 30 y el seno de menos 30 van a ser el mismo número, pero cambiado de signo. Digamos, seno de 30 es 0,5. Seno de menos 30, menos 0,5. Cuando f de x es menos f de menos x. Ahí es impar. Esas funciones tienen unas características que después la vamos a ver de nuevo, pero ya que estamos, ahora como vimos esto, lo digamos. Las funciones impares son simétricas respecto al punto origen del sistema y las funciones pares son simétricas respecto al eje de las ordenadas. Piensen, una función par es x cuadrado que es simétrica respecto del eje de las ordenadas. Y una función impar es x al cubo, que es esa es x al cubo, la verde, esa que acaba de pasar, o cualquiera de estas que tengo acá graficando, que son simétricas respecto al punto origen. Bien, como seno es impar, es suma de funciones impares. Entonces tengo todas funciones impares, las sumo y me va a dar una función impar. Bien, volvamos a lo que tenemos que ver hoy. Entonces, vimos que se podían desarrollar muchas funciones aproximándolas en serie de potencia con funciones, con una fórmula de Taylor. Pero para que yo pueda aplicar esa fórmula de Taylor, la función que yo quiero aproximar tiene que ser continua y derivable. ¿Qué pasa si la función no es continua y derivable? Por ejemplo, una función como esta. Esta función se suele llamar pulso rectangular. Esta es muy frecuente en informática porque uno puede pensar que acá en el sistema de coordenadas esto corresponde al 1 y esto al 0, 1, 0, 1. Entonces se podría pensar que, supongamos que fuera un sonido, acá diría suena, se queda callado, suena, se queda callado, suena, se queda callado. ¿Sí? O sea, hay señal, no hay señal, hay señal, no hay señal. ¿Cómo sonaría algo como esto? Ahora viene el motivo de burla de la profe. Esto suena algo como pip, silencio, pip, silencio, pip. ¿Estamos? Profe, código Morse. Algo así. Pero en el código Morse hay distintas, estas no son todas iguales, digamos, ¿sí?
pero algo así. Porque algunas son más largas que otras, duran más tiempo, y porque algunas pueden ser más agudas que otras, o sea, tengamos cuidado con eso, pero sí es de ese tipo. Después tengo estas que se llama pulso triangular. Esta es continua, pero no es derivable en los puntos estos que son vértices, porque donde hay un vértice así, acuérdense que la derivada es un límite, y por izquierda y por derecha no dan iguales esos límites, así que esta no es derivable en los ángulos, aunque sea continua. Otra que es discontinua y es muy común es la diente de sierra, que es la que está acá abajo, que sería algo así como, a ver cómo sonaría esta. Esta sonaría, no traten de no reírse mucho, algo como pi, 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 porque cada vez más aguda. Y esta, entonces, no habría corte en el sonido, pero es aguda más grave, más aguda más grave, más aguda más grave. Esto suena como la sirena de una ambulancia. Uiu, uiu, uiu. Si se refiriera a ondas del sonido, me estoy refiriendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. No es que tengan que mirarla e identificar a qué sonido corresponden ni nada de eso. Lo que les quiero mostrar es que esto tiene aplicaciones para las señales. Y en nosotros, en sistemas, por ejemplo, vamos a usar señales. Los de electrónica van a usar señales. Pero tienen otras aplicaciones también que les pueden servir al resto de las ingenierías, como calor, electromagnetismo. Así que las series de Fourier son de mucho uso en la física. De hecho, Fourier fue un físico, matemático y físico era. Y él se estaba ocupando de conseguir la ecuación de propagación de calor a través de una barrita conductora. Claro, Enzo, eso es correcto. Señales de tensiones eléctricas, perfecto. Entonces, bueno, Fourier estaba estudiando cosas sobre la ecuación de calor y quería resolverla, y para eso desarrolló su serie de Fourier. Después resulta que la serie, ya van a ver, es muy engorrosa la fórmula y sonó a esto no se puede para nada aplicar a un fenómeno físico. Lo dijeron los físicos, es demasiado loco que experimentalmente haya resuelto esto, no le creyeron nada de lo que dijo, pobre Fourier, así que en vida no disfrutó de su éxito. Pero después se reconoció, pobre Fourier, que tenía razón. Lo usan mucho en telecomunicaciones, me dice Ronaldo. Sí, y más en las comunicaciones digitales todavía, Ronaldo, pero las comunicaciones son de este tipo. Los sistemas de comunicación digital, las ondas suelen ser pulsos rectangulares. No necesariamente todos iguales y todo eso, pero sí son pulsos rectangulares. Bien. Nosotros tenemos que ver entonces si la función no es bonita y suave, suena a teoría de control, suena a comunicaciones, Santiago, también va a haber teoría de control. En teoría de control se ve transformada de Fourier, que es algo que vendría a continuación de esto, pero lo darían el año que viene, teóricamente, en matemática superior. ¿Vos sos de sistemas, Santiago? Sí, profe. Entonces, en matemática superior, en comunicaciones, ahí lo vas a ver, lo vas a usar. Bien. Recordemos cuando una función es continua en un punto, porque dijimos que a Fourier lo vamos a aplicar cuando sea discontinuo, ¿sí? Si no, aplicaríamos Taylor. Entonces recordemos, ya lo habíamos dicho esto, que para que sea continua una función en un punto A del dominio, tiene que existir el punto f de A. Tiene que existir el límite para t que tiende a,
y tienen que ser iguales. Por eso les dije hace un ratito que esta diente de sierra, perdón, esta triangular, no sirve para Taylor, porque existe valor de la función en los vértices estos. Pero no existe el límite, entonces no cumple eso, no la puedo derivar. Entonces, se tienen que cumplir estas tres condiciones para que haya continuidad. Entonces acá dice, está aclarado eso, que la función rectangular y el diente de sierra no son continuas en los puntos, y la triangular, que es la 2, es continua, pero no es derivable en los vértices. Además, me gustaría que recordemos qué cosa era una función periódica. Una función es periódica, de periodo t, si el valor que toma la función en un instante es el mismo que toma en el instante ese si le sumo el periodo t. ¿Sí? Por ejemplo, f de 2, supongamos que el periodo vale 5. F de 2 tiene que ser igual a f de 7. Tiene que ser igual a f de 12. Tiene que ser igual a f de 17. O sea, f de 2 más un periodo repetido tantas veces como quiera. ¿Se entiende eso? Sí, una función es periódica si sus valores se repiten a intervalos regulares, por decirlo así. Lo vamos a decir bien facilito primero, ¿sí? La función seno, por ejemplo, es una función cuyos valores se repiten a intervalos regulares. Si voy haciendo crecer el ángulo y lo hago crecer 0, 45, 90, 180, 270, 360, 450, si lo voy haciendo crecer al ángulo, ¿se repite el valor de la función seno? Sí, en los múltiplos de 2pi. O sea, el periodo sería 2pi. Claro, perfecto. ¿Y la función tangente, por ejemplo? No, la tangente no. Sí, la tangente también. Miren, vamos a hacer esto. Espérenme un minuto. Denme un minutito, por favor. Ahí tienen 1.000.000 de gráficas de función tangente. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí. Bueno, la función tangente, miren, ¿se repite o no se repite? Sí, se repite. Siempre me quedé con la parte del cero. Nunca me puse a verlo después. Las funciones trigonométricas todas las funciones trigonométricas son funciones periódicas. Pero no tienen el mismo periodo. Seno y coseno se repiten cada 2pi. O sea, cada giro. Doy un giro y al segundo giro se me repite el primero. Al tercer giro se me repite el primero, ¿sí? Por ejemplo, el seno de 30 es el mismo que el seno de 360 más 30. El seno de 180 grados es el mismo que el seno de 180 grados más 360. Su periodo es 360, es 2pi. ¿Estamos? En cambio acá, miren, ¿cada cuánto se repiten las ondas estas? Cada pi. Eso. Tangente se repite cada pi. Acá
acá, cada pi tengo una curva completa de estas de tangente. O sea, el periodo de la función tangente y el de la función cotangente, ¿están viendo ahí cotangente? Esta es cotangente. ¿Se la ve a cotangente? Sí, profe. Ok. Cotangente, que es como tangente, pero es decreciente, ¿ven? Tangente es como esta, es creciente. Cotangente es decreciente. Esa se repite también cada pi. Seno, coseno, secante y cosecante, que son las recíprocas, digamos, de seno y coseno, se repiten cada 2 pi. Supongamos que tengo esta es cosecante. Esta con esta hacen una curva completa. Eso lo hacen en 2 pi. Después se va a repetir esto, otra vez igual, estas dos, otra vez igual estas dos, cada 2 pi veces. ¿Sí? O sea, ustedes podrían poner en la web funciones trigonométricas y van a encontrar todas las gráficas de todas las funciones y cómo varían. ¿Sí? Bien. A mí me gusta esto. Esto me parece que permite darse cuenta bien, se los deben haber enseñado en algún momento, alguien les debe haber hecho la interpretación gráfica del seno, del coseno, tangente y cotangente y mostrarles cómo va variando. ¿Sí? Y si Hace no, muchos años, profe. eso mismo, en realidad debería haber sido como en 4º año del colegio secundario, 5º año por ahí. Y deberían haberlo repasado en el curso de ingreso, teóricamente. Pero bueno, de todas formas no está mala la idea de hacer una repasada y el que no lo vio, mirarlo, porque es bastante útil. Bien, vamos a dejar la trigonometría, nos vamos a volver a la serie de Fourier, que como son trigonométricas, la trigonometría acá funciona mucho. Bueno, entonces sabemos lo que es una función periódica para saber cuándo aplicar la serie de Fourier. Entonces Fourier obtuvo una expresión, fíjense, experimentalmente, esta expresión. Por supuesto que cuando fue al Congreso de los Físicos y mostró esa expresión, dijo, chao. Los otros físicos dijeron, vos estás loco. ¿A quién se le ocurre esa expresión? No puede ser. ¿Estamos? Porque si vos probás experimentalmente, no creo que se te ocurra semejante fórmula. Bueno, pero se le ocurrió y funcionaba, aunque no le creyeron. Este omega 0t se suele llamar frecuencia fundamental. Cuando lo multiplico, omega 0, la frecuencia fundamental, 2pi sobre el periodo. Cuando lo multiplico por un número entero, voy a tener el doble del periodo, el triple del periodo, 4 veces el periodo y así. Esos se llaman frecuencias. Los términos que tienen esa frecuencia se denominan armónicos. Ya vamos a usarlo más a esto. Este término, que es el término principal o primer término, yo les tengo que calcular el coeficiente. El problema de esta serie, igual que en la serie de Taylor, es que yo tengo que calcular los coeficientes. Y los coeficientes, para calcularlos, hay que integrar. Entonces tengo que calcular a sub 0, a sub n y b sub n. A sub n es el coeficiente de los términos con coseno y b sub n el coeficiente de los términos con seno. Y resulta que a sub 0 consiguió este señor Fourier demostrar, y nosotros lo vamos a hacer, cómo calcularlo, y dijo que era
2 sobre el periodo integral entre menos el periodo sobre 2 y más el periodo sobre 2 de la función. ¿Qué función? De la función de la curva que yo quiero aproximar. A sub n era lo mismo pero multiplicado por coseno y b sub n lo mismo pero multiplicado por seno. Una vez que yo tengo este coeficiente, estos tres coeficientes los puedo poner acá y tengo la serie infinita. Los límites de integración, estos t sobre 2 y menos t sobre 2, tienen que abarcar un periodo completo de la función. Entonces, si el periodo fuera pi, como en la función tangente, yo acá tengo que integrar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Si el periodo fuera 2pi como en seno, yo acá tengo que integrar entre menos pi y pi. ¿Se entiende eso? Bien. Dirichlet dijo, pero ¿en qué condiciones voy a aplicar esta serie? Dirichlet es otro señor, un matemático que trabajó en una época apenas posterior a la de Fourier. Pocos años eran contemporáneos. Dirichlet dijo, para aplicar una función, la serie de Fourier tiene que ser periódica de periodo t, continua a trozos, o sea, en algunos tramos tiene que ser continua, en el intervalo menos t sobre 2, t sobre 2, y estar acotada, o sea que su valor absoluto no tiende a infinito en ese intervalo. Se puede desarrollar, si cumple estas tres condiciones, con una serie trigonométrica que se llama serie de Fourier, y con eso calcular el valor para cualquier punto t que esté en el intervalo entre menos t sobre 2 y t sobre 2, que era el intervalo en el que yo pedí que sea continuo. En ese caso, entonces, se puede usar la serie de Fourier. Esos con los coeficientes de esta serie son esos que vimos hace un momentito. Estos. Ya los vamos a calcular. En ese caso, dijo Dirichlet, si se cumplen esas tres condiciones, la serie infinita, si estoy tratando de aplicarla a un punto donde hay continuidad, como este, la serie se va a acercar a ese punto tanto como yo quiera. Y si estoy aplicando la serie a un punto intermedio, o sea, un punto de discontinuidad, perdón, justo de la serie, entonces en ese caso este punto me va a resultar ser la semisuma, el promedio de estos dos. En ese punto no existe la función en realidad, pero cuando yo calcule la función aproximada, lo que voy a hacer es calcular el punto intermedio ese. Como si en ese presenta discontinuidad valiera la función la semisuma. Eso es lo que permite obtener la serie de Fourier. Bueno, ¿en qué se aplica? Dijimos recién, en vibraciones sonoras, en mecánica, en propagación de corriente eléctrica, en ondas telegráficas, en conducción de calor. Hay muchísimos fenómenos en donde las series de Fourier son útiles. Bien. Voy a hacer, porque ahora vienen muchos cálculos, voy a hacer un mini recreíto de 5 minutos o 3 minutos. O sea, voy a interrumpir 1 minuto y 35, estoy de vuelta, ¿puede ser? Bueno, O y perfecto. 40, Bueno, profe. ok. Ok, a las y 40, Enzo. A las y 40 estamos de vuelta.